Hace más de 2000 años, en una pequeña región del mundo conocida como Judea, apareció un hombre cuyas palabras cambiarían el curso de la historia para siempre. Su nombre era Jesús de Nazaret. En aquella época el pueblo vivía bajo el dominio del poderoso Imperio Romano. Las calles estaban llenas de soldados, los impuestos eran pesados, y muchas personas vivían con una sensación constante de opresión. En medio de aquella realidad, el pueblo esperaba la llegada de un Salvador. Esperaban a un líder poderoso que levantara un ejército y liberara a la nación. Esperaban un rey que llegara con fuerza, con autoridad y con poder para derrotar a sus enemigos. Pero cuando Jesús apareció, no llegó con espadas ni con soldados. No llegó con riquezas ni con un ejército. Llegó caminando por caminos polvorientos, acompañado por un pequeño grupo de discípulos. No buscaba palacios ni posiciones de poder. Su misión era diferente. Aunque al principio muchos no lo entendían, pronto comenzaron a darse cuenta de que sus palabras tenían algo especial. Jesús hablaba a personas sencillas, pescadores que pasaban sus días en el mar, campesinos que trabajaban la tierra bajo el sol, personas enfermas, rechazadas por la sociedad, hombres y mujeres que muchas veces habían sido ignorados por el mundo. Y cuando ellos escuchaban sus palabras, algo dentro de ellos cambiaba. Sus enseñanzas no eran como las de otros maestros religiosos. No hablaba con dureza ni con orgullo. Hablaba con autoridad, pero también con una profunda compasión. No se limitaba a repetir leyes o normas. Hablaba directamente al corazón de las personas. Las multitudes comenzaron a reunirse a su alrededor. Personas de diferentes ciudades caminaban largas distancias solo para escucharlo hablar. Algunos llegaban buscando milagros. Otros buscaban respuestas a preguntas profundas sobre la vida. Pero muchos simplemente buscaban esperanza. En aquella época, la religión muchas veces se había convertido en una larga lista de reglas que la gente debía seguir. Normas que para muchos eran difíciles de cumplir. Pero Jesús comenzó a enseñar algo diferente. Enseñó que Dios no miraba solo lo que una persona hacía por fuera, sino lo que llevaba en su corazón. Dijo que incluso aquellos que habían cometido errores podían encontrar perdón. Que incluso quienes se sentían perdidos podían encontrar un nuevo camino. Un día, mientras una gran multitud se reunía para escucharlo, alguien le hizo una pregunta que parecía sencilla, pero que tenía un significado profundo. Le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de todos. En aquella época existían muchas leyes religiosas, normas que las personas debían seguir para vivir correctamente según su fe. Pero entre todas esas leyes, querían saber cuál era la más importante. La respuesta de Jesús sorprendió a muchos. Jesús dijo que el mandamiento más grande era amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Pero luego añadió algo que cambiaría la forma en la que millones de personas entenderían la fe para siempre. Dijo que el segundo mandamiento era amar al prójimo como a uno mismo. Con esas palabras, Jesús resumió toda la ley en un solo principio poderoso, el amor. Pero este amor no era simplemente un sentimiento bonito. No era solo una idea, era una forma de vivir. Jesús enseñaba que amar significaba ayudar al necesitado, cuidar al débil, perdonar incluso a quienes habían hecho daño. En un mundo donde la venganza era común y el orgullo dominaba muchos corazones, estas palabras eran revolucionarias. Mientras muchos buscaban poder, Jesús hablaba de humildad. Mientras algunos acumulaban riquezas, Él hablaba de generosidad. Mientras el mundo respondía al odio con más odio, Jesús enseñaba a responder con misericordia. Pero lo más impresionante es que Jesús no solo predicaba estas palabras. Las vivía cada día. Tocaba a los enfermos cuando nadie más se acercaba a ellos. En aquella época, muchas enfermedades provocaban que las personas fueran rechazadas por la sociedad. Pero Jesús no los evitaba. Se acercaba a ellos. Los miraba con compasión. También hablaba con personas que otros consideraban pecadores. Compartía comida con ellos. Les ofrecía una oportunidad para cambiar. Cada uno de estos gestos transmitía el mismo mensaje poderoso.
Nadie está demasiado lejos para recibir amor y perdón. Pero mientras su mensaje se extendía por toda la región, también comenzaron a surgir tensiones. Algunos líderes religiosos empezaron a verlo como una amenaza. Su forma de enseñar desafiaba muchas tradiciones, y su influencia sobre las multitudes crecía cada día. Las personas escuchaban sus palabras y comenzaban a cuestionar muchas cosas que antes aceptaban sin pensar. Aún así, Jesús continuó enseñando. No cambió su mensaje para agradar a los poderosos. Sabía que su misión era mucho más grande, pero lo que muchos aún no sabían era que el momento más importante de su historia estaba cada vez más cerca. Porque el mensaje de amor que Jesús predicaba no sería solo una enseñanza. Pronto se convertiría en el sacrificio más grande que el mundo había visto. Y ese momento estaba a punto de cambiar la historia de la humanidad para siempre. A medida que los días pasaban, el mensaje de Jesús continuaba extendiéndose por toda la región. Personas de diferentes pueblos y ciudades escuchaban hablar de él. Algunos contaban historias de milagros. Otros hablaban de sus enseñanzas. Pero lo que más impactaba a quienes lo escuchaban era la forma en la que hablaba del amor, del perdón y de la fe. En una época donde el poder se medía por la fuerza y por la autoridad, Jesús hablaba de un reino completamente diferente. No era un reino construido con muros ni protegido por ejércitos. Era un reino que comenzaba dentro del corazón de las personas. Un reino donde la humildad tenía más valor que el orgullo, donde la misericordia era más fuerte que el odio. Pero mientras su mensaje llenaba de esperanza a muchos, también despertaba preocupación entre quienes tenían poder. Algunos líderes religiosos comenzaron a sentir miedo de la influencia que Jesús estaba teniendo sobre el pueblo. Las multitudes lo seguían, escuchaban sus palabras y comenzaban a ver la fe de una manera diferente. Para ellos, aquello representaba una amenaza. Sin embargo, Jesús nunca cambió su mensaje para agradar a los poderosos. Continuó enseñando lo mismo en cada lugar al que iba. Enseñaba que el amor al prójimo era el corazón de toda la fe. Enseñaba que el perdón tenía más poder que la venganza. Enseñaba que incluso la persona más perdida podía encontrar un nuevo camino. Pero el momento que demostraría el verdadero significado de su mensaje estaba cada vez más cerca. Una noche, después de compartir una última cena con sus discípulos, Jesús habló con ellos de cosas que en ese momento no lograban comprender completamente. Les habló de amor, de servicio, de permanecer firmes incluso en los momentos difíciles. Aquella noche sería recordada para siempre. Poco después, Jesús fue arrestado. Fue traicionado por uno de sus propios discípulos y llevado ante las autoridades. Fue acusado injustamente. Fue golpeado, humillado y finalmente condenado a morir en una cruz. Para muchos de sus seguidores, aquel momento parecía el final de todo. El maestro que había hablado de esperanza ahora estaba siendo llevado a la muerte. El hombre que había predicado sobre el amor estaba siendo tratado con odio. Las calles de Jerusalén se llenaron de tensión. Algunos observaban con tristeza, otros con indiferencia, y algunos incluso celebraban su caída. Jesús fue llevado al lugar de la crucifixión. Allí, sobre una cruz, el hombre que había enseñado sobre el amor enfrentaba uno de los momentos más dolorosos que una persona puede experimentar. Pero incluso en ese momento, su mensaje no cambió. Mientras estaba en la cruz, rodeado de burlas y desprecio, Jesús pronunció unas palabras que resonarían a lo largo de los siglos. En lugar de pedir castigo para quienes lo habían condenado, pidió perdón para ellos. Ese momento resume el corazón de todo lo que había enseñado. Amar incluso cuando el mundo responde con odio. Perdonar incluso cuando el dolor parece insoportable. Elegir la misericordia cuando la venganza parece más fácil. Muchos pensaron que aquel era el final de la historia. Sus discípulos estaban llenos de miedo. La esperanza que habían sentido parecía desaparecer. El maestro que los había inspirado ahora había muerto en una cruz. Pero 3 días después ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Según las Escrituras, Jesús resucitó. La tumba estaba vacía.
Aquello que parecía el final se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande. La resurrección se transformó en el símbolo más poderoso de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Porque si la muerte no había podido detener su mensaje, entonces ese mensaje tenía un poder mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. Desde entonces, las palabras de Jesús han viajado por generaciones, han cruzado continentes, culturas e idiomas. Han inspirado a millones de personas a lo largo de la historia. Pero lo más impresionante es que el mundo de hoy sigue enfrentando muchos de los mismos desafíos que existían hace más de 2000 años. Divisiones, conflictos, orgullo, odio, miedo. Problemas que siguen separando a las personas. Y es precisamente por eso que el mensaje de Jesús sigue siendo tan relevante hoy. Porque amar al prójimo no siempre es fácil. Perdonar no siempre es sencillo. Elegir el bien cuando el mundo parece lleno de oscuridad requiere valentía. Pero Jesús enseñó que incluso una pequeña luz puede iluminar una gran oscuridad. Tal vez esa sea la razón por la que sus palabras siguen resonando hoy. No como una simple historia del pasado, sino como una invitación para el presente. Una invitación a vivir de una manera diferente. A elegir el amor cuando sería más fácil elegir el odio. A elegir el perdón cuando sería más sencillo guardar rencor. Recordar que incluso el gesto más pequeño de bondad puede cambiar la vida de alguien. Porque al final, el mensaje más importante que Jesús dejó al mundo no fue una ley complicada ni un misterio imposible de entender. Fue algo sencillo, pero capaz de transformar la humanidad. Amar a Dios y amar a los demás. Y ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Estás dispuesto a vivir ese mensaje? Si este video tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos los mensajes más poderosos de la Biblia. Porque a veces, una sola palabra de fe puede cambiar una vida para siempre.